dicen, es que no le echas ganas, es que tienes muy mala actitud, es que eres negativo, es que no manifiestas bien. Es profundamente devastador sentirte culpable em, después de todavía traer algún tipo de problema, conflicto de índole mental o emocional. Y como a veces también uno, como al tratar de alivianarse, de sentirse mejor, pues anda buscando recursitos por acá, recursitos por acullá, y te encuentras un montón de libros de autoayuda o de contenido que terminan en el nicho que hablaríamos de el echaganismo, ¿no? Un echaganismo en donde tú eres el responsable de que mágicamente a través del poder de la actitud, de la manifestación, del buen rollito, pues te cures. Y cuando te cures es más bien que te adaptes a lo que la gente dice que es normal sentir o no. Esta es una tendencia muy peligrosa que estamos viviendo en estos tiempos en donde se culpabiliza y se hacen sentir responsables a las personas de sus condiciones mentales, emocionales y circunstancias. Y le podríamos resumir que todo esto cabe así en este término juguetón del echaganismo, ¿no? Está lleno en los podcasts, está lleno acá, está lleno en muchos lugares. Y lo primero que te quiero decir es que es un enfoque totalmente anómalo, totalmente inadecuado, porque deja de largo una realidad bien, bien interesante, que es el análisis contextual. O sea, ¿cómo se va a estar bien en condiciones, sí, de estructura, en temas estructurales, es decir, de todo el ambiente en sí, cuando tenemos familias profundamente traumatizadas o incluso violentas, cuando tenemos una sociedad hipercapitalista, sí, y profundamente exigente, llena de sueños y aspiraciones que pocas veces vamos a poder cumplir. ¿Cómo se puede sentir bien totalmente un individuo si estamos en ambientes ansiógenos, es decir, producen ansiedad, ¿no? Redes sociales, noticias, esta condición actual que estamos viviendo de cómo las políticas, o sea, la política internacional, sí, puede hacer sentir a las personas con mucha ansiedad, desasosiego y sobre todo incluso afectando sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero decir es que no es el camino correcto que nos creamos esta gran falacia, esta gran mentira de que con echarle ganas, manifestar y tener buen rollito vamos a salir de situaciones profundamente dolorosas en donde tal vez estamos muy traumatizadas, muy traumatizados. También tenemos que tener una visión política de la salud mental y entender que muchas de las cosas que están sucediendo en nuestros entornos, comunidades, familias y todo el sistema en general, pues son súper complicadas. Entonces, el primer punto que me encantaría abordar es: alto, por favor, deja de culparte. No todo es nuestra culpa, no todo está en nuestro control. Hay muchos temas sistémicos y metasistémicos altamente complejos. Hace poco platicaba precisamente de este término tan usado en estos últimos tiempos, ¿no? Que es la ecoansiedad, también la desesperanza, sí, de ver cómo el sistema todo, por más conciencia o menos conciencia que tengamos de esto, pues ahí nos llega, ¿no? Como el irnos dando cuenta del smog, la contaminación, la gran cantidad de coches, el tiempo tan larguísimo que se hace a veces en algunos contextos o ciudades para desplazarse simplemente a la escuela o al trabajo, ¿no? Y entonces te dicen, no, 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 es que todo está en tu mente, todo está en tu mente, todo está en tu mente. No, no todo está en la mente. Hay un montón de factores alrededor de nosotros que nos están haciendo que colapsemos como comunidades, como sociedades y también como individuos. Entonces, si empezamos a entender esto, también vamos a empezar a comprender que no deberíamos ser tan duros con nosotros mismos, no deberías de ser tan cruel a veces con o con mis, o con las de todos que nos frustramos, ¿no? Como frustrarnos por no estar al 100. Y sabes que no es necesario. O sea, tampoco le debemos la salud perfecta al entorno y que se nos aplauda lo fregones o lo fregonas que podemos llegar a ser. Ir comprendiendo que la sanación no es un acto individual, sino más bien también todo un enfoque comunitario y sistémico, es bien complejo. Nos fuimos enfermando en colectividad
y quizá también en colectividad iremos sanándonos. Por eso también tenemos que hacer una observación. Imagínate, te tomas, si es que estás tomando un tratamiento, ya sea natural o farmacológico, haciendo ejercicio, tratando de hacer cosas, tener pensamientos chéveres, pero todo tu entorno, por ejemplo, familiar, es súper destructivo o laboralmente estamos precarizados o las políticas internacionales están continuamente bombardeándonos con políticas, sí, con políticas o con situaciones súper violentas y incluso antihumanas, ¿no? O sea, como si fueran en contra de la humanidad. Con esto no estoy diciendo que nos tenemos que conformar y decir, bueno, pues ya se fregó, nos vamos a quedar así, ¿no? No, más bien es empezar a entender que todo proceso de sanación debe tener también una perspectiva del sistema, del contexto y también de lo político. Y con esto digo con esto no estoy diciendo los partidos políticos ni nada por el estilo, sino de comprender cómo todo lo que está a mi alrededor va a provocar sufrimiento en mi cuerpo y en mi mente. La gente dice, ay, sí, pues es que haz ejercicio y de repente vemos que la gente o las personas, la mayoría, pues no les queda tiempo después de las rutinas de trabajo o estudio para acceder a tiempos o incluso presupuestos para poder atender temas básicos como el acceso al ejercicio físico, ¿no? O a comida que no coadyuve o detone situaciones, sí, que afectan el cuerpo, pero también afectan la mente, porque hay muchos alimentos, sobre todo los ultraprocesados, que tienden a ser más económicos, más accesibles, más baratos, pues que te afectan el cuerpo y la mente. Entonces te dicen, es que no le echas ganas, es que tienes muy mala actitud, es que eres negativo, es que no manifiestas bien, y entonces todo se vuelve en cómo también el capitalismo y este sistema altamente depredador ha aprendido a utilizar los discursos del echaganismo y del buen hondismo para hacernos sentir culpables de sentirnos como nos sentimos y estar como estamos. ¿Cómo le podrías decir a una persona que no está en una situación sí, profundamente depresiva y de desesperanza y de melancolía cuando sus condiciones laborales son muy precarias, cuando sus condiciones de convivencia social y comunitaria son muy violentas, cuando su situación de identidad, género, tiende a estar continuamente vulnerada, ¿no? Porque acuérdate que principalmente las mujeres, las infancias, sí, y las personas que no estamos o que no pertenecemos a la heteronorma, tendemos también a recibir un montón de violencia del sistema y entonces te dicen, ay, güey, es que las morras se ponen bien frikis o esas comunidades se ponen bien reactivas o todo les afecta emocionalmente. Entonces, entender que en algo que yo en reiteradas ocasiones he nombrado como este trauma, ¿sí? Colectivo, ¿sí? Que viene del patriarcado y cómo tiene todos estos cruces con el capitalismo y un montón de situaciones estructurales bien dolorosas. em, Existe, o sea, uno no puede decir, no, pues es que mañana me voy a levantar con toda la buena actitud, no con eso te van a dejar de discriminar, no con eso te van a dejar de negar trabajos, no con eso van a pasar situaciones, sí, en tu entorno que son devastadoras. Entonces generar una conciencia, sí, despierta, más plena de esto espantoso que nos está sucediendo. Yo estoy viendo, por ejemplo, ahorita cómo comunidades completas están agudizando en temas de sintomatología y pues presentando incluso ataques de pánico, episodios de ansiedad muy cruentos, muy recrudecidos, que igual puede que ya haya antecedentes, o por ejemplo con las políticas migratorias que se están transitando actualmente, ¿no? O como el negacionismo de la existencia de ciertas personas que no cumplen con el bigenerismo o lo que dicen que Dios manda, ¿sí? Suelen enviarlas a la inexistencia y con esa inexistencia y esa deshumanización también se da el permiso implícito y explícito para atacarles, para destruirles, para discriminarles y sobre todo desposeerles de esta humanidad, ¿no?
Estamos pasando por unas circunstancias que son tan complicadas que todas las personas deberíamos empezar a sensibilizarnos y comprender que lo personal es profundamente político y que lo que nos está sucediendo a nivel psicoemocional, estas crisis también espirituales que se están viviendo, estas crisis existenciales que se están viviendo, estos recrudecimientos que estamos experimentando, estos síntomas tan activos que estamos viendo, no son de la nada, no vienen de la nada, no es un Mercurio retrógrado, digo, desde mi enfoque. eh, no es porque no vibras alto, no es porque no estás haciendo suficiente meditación, no es porque te hace falta más terapia. Claro que todas esas cosas pueden ayudar. Buena alimentación, acceso a la salud física y mental, lugares de esparcimiento, una comunidad sana que no te margine, que no te destruya, que no te discrimine, sí, el buen trato entre los seres humanos. Claro que todo eso ayuda. Y de aquí viene pues esta reflexión o la intención de esta reflexión es que tenemos el derecho de empezar a buscar nuestros procesos de bienestar, pero sin caer en la ingenuidad de que estos únicamente van a operar en función de lo que yo me imagino, de lo que yo pienso o de lo que yo creo. Es decir, están articulados y es como una gran trama o una telarañita, ¿sí? En donde todos estamos interconectados. Es bien impresionante ver cómo de pronto las personas, sí, estamos tan sobresaturadas de información que terminamos incluso teniendo problemas para captar lo que es real de lo que es mentira, ¿no? Y entonces a veces también esta sobreestimulación eh, que a veces nos deja en un estado de alta impotencia, el ver las guerras que están sucediendo, las guerras declaradas y también las guerras silenciosas, las que están ahí, si bien son fenómenos políticos y globales, tienen impacto en la salud mental y en la salud física de todas las personas. Entonces, en este sentido, yo te quiero recordar que debes dejar de culparte. Debes dejar de hacerte sentir que todo tiene que ver contigo y todo tienes que resolver tú. Hay temas estructurales mucho más complejos que nos están impactando a muchas personas y que nos están afectando. Y esto no es para generar un victimismo insulso o absurdo, sino para tener una visión política también de la salud mental, sí, y de la salud toda, comunitaria, la ecológica, sí, etc., etc., para poder empezar a tener una opinión o un pensamiento más crítico acerca de lo que nos está sucediendo. Y quizá desde ahí poder empezar a buscar cómo mis entornos pueden ser más sanos, de qué espacios tengo la capacidad en este momento de mi vida de salirme, si son espacios altamente destructivos o incluso peligrosos. ¿Qué recursos alimenticios tengo más cerca de mí que podrían, sí, pues modificar un poco y ayudarme a estar mejor? Pero aún así tenemos que entender, aunque sea muy doloroso aceptarlo, que este colapso no viene de dentro para afuera, ¿sí? Viene de afuera hacia los adentros y ahí se retroalimenta. Es decir, esta capacidad de análisis contextual te va a permitir bajar mucho los niveles de autoexigencia cruel que tenemos y que todavía el contexto nos satura y nos dice, no has salido de fregado porque no quieres, el pobre es pobre porque quiere, la gente que está deprimida lo único que pasa es que está distraída porque el mundo es fabuloso. Bueno, pues eso se dice cuando estás en espacios de privilegio, facilidad de una vida pues como más plena, más dignificante, etc., ¿no? Pero ¿cómo le dices eso a las personas cuando están en colapsos financieros, en colapsos sociales? Reitero, no es victimismo. Esto es algo bien importante que te lo quiero como dejar desde el corazón. Dejemos de ser tan duros con nosotros, dejemos de ser tan crueles. Date un respiro. Entiende que eso, claro que hay muchas formas de ayudarte y estar mejor,
pero que es mucho más complejo que simplemente lo que tú piensas y lo que tú sientes. Porque no somos islas, porque no estamos aislados, porque somos parte de eh, una gran trama, ¿sí? Que está interconectada y que todo lo que sucede en lo grande impacta en lo pequeño y que las pequeñas cosas cotidianas también pueden impactar en lo grande. Entonces, tenemos que volver a entender que la sanación sí es comunitaria. Tenemos que hacernos responsables también de cómo nosotros podemos transformarnos en agentes de transformación activa para no lesionar más a otros seres y también para buscar cómo sí reducir los daños que podemos recibir del sistema y de otros seres. Nuestro derecho es real, no es una exigencia absurda. Existimos, resistimos, ¿sí? Y combatimos continuamente un sistema que nos quiere en cuerpos y en mentes rotas. Esa es la realidad porque así somos controlables. Entonces, también podemos hacer pequeños ejercicios o grandes ejercicios de concientización, sensibilización y desde nuestras posibilidades acercarnos también a las personas que están en nuestro entorno y no dejarnos en aislamiento, interconectar, abrazar las vulnerabilidades propias y de los otros, hacer comunidad, distanciarnos del ostracismo, es decir, del aislamiento y del individualismo absurdo. Reitero, no somos islas y no nos sanamos en soledad. Nos hemos enfermado en colectividad y también la sanación es un proceso colectivo. Quiero dejarte este mensajito quizá pues muy chiquito porque es un tema súper complejo, es un tema doloroso, pero es un tema que creo que en este tiempo tenemos que abordar mucho más, no únicamente dentro de los contextos terapéuticos, sino también desde todos los contextos. Y recuerda que no somos impotentes también a generar los cambios, pero que no todos los cambios vienen de nuestra maravillosa y mágica voluntad. Que no se te olvide que eres una persona profundamente válida, que tienes derecho a veces a no sentirte bien, que no le debes la perfección a nadie, que este sistema es muy complicado y es muy violento y que cada uno vamos floreciendo y sobreviviendo y a veces evolucionando desde nuestras circunstancias, nuestros límites, los límites que se nos imponen y que por lo tanto nos merecemos una mirada compasiva y no ser tan duros con nosotros mismos.